Solución del problema 4.66. Determine las reacciones en B y D cuando B minúscula es igual a 60 milímetros. Hagamos un diagrama de cuerpo libre. En este caso vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre que es donde se presenten separado el sistema porque tenemos una articulación en C mediante un perno. Entonces vamos a hacer un diagrama que venga separado. Entonces, primero tendríamos al elemento de C arriba, el de C, que tiene una forma curvada, ¿sí? En C tenemos como hay un perno, tendríamos una reacción. Y en C, que también es perno, tenemos también una reacción. Bueno, para que el sistema esté en equilibrio, estas dos reacciones deben tener la misma dirección y sentido contrario para que se cumpla la tercera ley de Newton, ¿sí? Para que tengan la misma dirección, pues deben estar alineados o alineadas estas dos reacciones. Deben estar alineadas, ¿sí? Y tener el sentido contrario. Por lo tanto, van a tener la dirección DC o CD, como gusten, ¿sí? Deben tener esta dirección. Pero aquí se observa que están en una circunferencia, ¿sí? Por lo tanto, la distancia de este punto a C es 75 milímetros. La distancia de este punto a D es de 75 milímetros. Por lo tanto, los ángulos que se forman aquí son de 45 grados, ¿sí? Y entonces se forman ángulos de 45 grados cuando se unen la línea D y C con esta línea. Entonces aquí queda ángulo de 45 grados y aquí también ángulo de 45 grados, ¿sí? Entonces ahí tendríamos el diagrama de cuerpo libre para el elemento DC. Ahora vamos con el diagrama de cuerpo libre para el elemento ABC. Bueno, entonces primeramente en C, ya para el segundo elemento, el ABC, en C, la reacción debe tener las características de la misma reacción, pero en el elemento de C. La reacción en C, en el elemento de C. Entonces debe tener las mismas características. La diferencia nada más es el sentido. Eso pasa en todas las articulaciones. Las reacciones son las mismas, pero la reacción vista en un elemento tiene sentido contrario a la reacción vista en el otro elemento. Y eso es lo que pasa aquí. Tienen la misma magnitud, misma dirección, pero vista en este caso en el elemento DC tiene sentido hacia abajo y la derecha. En el elemento ABC tiene el sentido hacia la izquierda y hacia arriba, sentido contrario. Eso sería entonces en C. Luego, en A tenemos la carga de 80 newtons, ¿sí? Bueno, como la componente horizontal en C, es decir, CX, que aquí vamos a manejar las componentes, CX está a la izquierda, en B la componente horizontal debe ir a la derecha, para que entre estas dos exista equilibrio, ¿sí? Bueno, ahora entre 80 newtons CY y BY vamos a aplicar, vamos a suponer, a lo mejor por un momento estaríamos suponiendo que CY está aquí. Recuerden que aplicamos el principio de transmisibilidad, donde dice que para efectos de cálculo en estática una fuerza se puede considerar aplicada en cualquier punto sobre su línea de acción. Entonces,
Si CY la aplicamos aquí, ya tendríamos de A a B un elemento horizontal con 3 cargas, una en cada extremo y una por en medio. Entonces, cuando esto pasa, las cargas de los extremos tienen el mismo sentido y la carga que está por en medio tiene el sentido contrario. Por lo tanto, la carga BY tendrá sentido hacia abajo, igual que la carga de 80 newtons, y la carga CY hacia arriba. ¿Sí? Bueno, entonces con estos diagramas de cuerpo libre vamos a dar solución a este ejercicio. Entonces aquí, como decíamos, C y D son de la misma magnitud, pero tienen sentido contrario. Eso lo señalamos con esta expresión, C igual a menos D. Ahí estamos indicando que tienen la misma magnitud y el sentido contrario. Además, como el ángulo que se forma ahí donde señalábamos es de 45 grados, quiere decir que las componentes de X y de Y son iguales. Por lo tanto, CY y CX también tendrán la misma magnitud. ¿Sí? Las componentes tendrán la misma magnitud. Hagamos ahora el equilibrio de rotación en el elemento ABC y vamos a hacer una suma de momentos en B. ¿Sí? En realidad, en B hay dos incógnitas o pasan dos incógnitas y en C también pasan dos incógnitas. Entonces tenemos el mismo número de incógnitas en C y en B, pero preferimos hacer suma de momentos en B. La operación sería para B, para hacer suma de momentos en B, vamos a observar que la fuerza de 80 newtons con respecto a C hace momento así, en el sentido antihorario, por lo tanto consideramos momento positivo. La distancia es de 250 newtons, como está aquí señalado. Luego, CX con respecto a B hace momento así. En el sentido antihorario, por lo tanto positiva. Y la distancia es la distancia vertical, el valor de B minúscula, que es 60 milímetros. Eso es lo que tenemos aquí, 60 milímetros. Ahora, CY con respecto a B hace un momento así, en el sentido horario, por lo tanto lleva signo negativo, o es un momento que va a restar. ¿Sí? Eso es CY. La distancia, según las acotaciones, será de 90 milímetros. ¿Qué es esto? Bueno, continuamos. Vamos a sustituir la ecuación 2 en la ecuación 3, pero vamos a observar antes de esto que las unidades milímetros, que son factor común, se pueden eliminar porque en el segundo miembro es 0. Ahora, podemos agregar a este procedimiento eliminar el 0. Esto solamente puede ocurrir con los ceros, ¿no? Cuando son el último dígito, podemos eliminar también el 0, ¿sí? Y nos quedamos con 80 newton por 25 más CX por 6 menos CY por 9. Pero aquí vamos a aplicar la ecuación 2, donde dice que CY es igual a CX, entonces CY se sustituye por CX. Y entonces ya nos queda una ecuación con una sola incógnita, que es X. Entonces tendríamos 80 por 25 menos, ahí simplificamos, 6CX menos 9CX, nos va a quedar CX por 3.
Despejamos Cx y nos queda 80 newton por 25 sobre 3. Esto queda Cx 666.667 newtons. Si este resultado Cx se sustituye en 2, entonces Cy también es 666.667 newtons. Entonces ya tenemos Cx y Cy. Podemos decir que ya tenemos la reacción en C. Ahora hacemos una suma de fuerzas en X también en el elemento ABC. En X tenemos Bx que va a la derecha, Bx que va a la derecha, positiva, y Cx que va a la izquierda, negativa. Son las únicas dos fuerzas horizontales. Como conocemos Cx, entonces despejamos Bx y queda que Bx es igual a 666.667 newtons. Volvemos a tener la imagen del diagrama de cuerpo libre para continuar. Ahora vamos con una suma de fuerzas en Y. Continuamos con el equilibrio de traslación en el elemento ABC. En Y tenemos hacia arriba Cy y hacia abajo 80 newtons y By. Aquí el valor que no se conoce es B subíndice Y, es la componente en Y de la reacción en B. Despejamos 666.667, que es el valor de Cy menos los 80 newtons. Y tenemos para By 586.667 newtons. Entonces, la reacción B o la reacción en B se podría escribir así. Si ustedes observan, la componente en X tiene un valor 666.667, es a la derecha, por lo tanto aquí va positiva. La componente en Y tiene valor 586.667, hacia abajo, por eso lleva signo negativo. En Y para la componente X, J para la componente Y. Tenemos la reacción en B. Ahí para B se podría calcular el ángulo de inclinación, pero en este caso preferimos dejarlo así como una cantidad vectorial. Ahora para la magnitud de C, aquí vamos a obtener la magnitud. La magnitud de C es la raíz cuadrada de las componentes, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. Ahí están las dos componentes que son iguales, por lo tanto C es igual a 942.81 newtons. Y D es igual a C pero con sentido contrario. Entonces, si ya tenemos C, vamos a escribir a D con signos contrarios. Entonces, nos quedaría escrita en forma vectorial como menos 666.667 newton y más 666.667 newtons J. ¿Sí? En el diagrama de cuerpo libre del elemento CD se observaría o se observa que en D tendríamos la componente en X a la izquierda y la componente Y hacia arriba. Se puede obtener la magnitud de la reacción en D, 942.81, igual que en C.
Y ahí tenemos ya la última respuesta para este ejercicio.